Tipos de aprendizaje. Por supuesto, las teorías de aprendizaje no recogen todos los elementos posibles de los principios generales del aprendizaje humano. El psicólogo educativo Robert Gagné demostró hábilmente la importancia de identificar una serie de tipos de aprendizaje que todo ser humano utiliza. Los tipos de aprendizaje varían según el contexto y la materia que se deba aprender, pero una tarea compleja como el aprendizaje de idiomas implica todos los tipos de aprendizaje de Gagné. Gagné identificó 8 tipos de aprendizaje. 1. Aprendizaje de señales. El individuo aprende a dar una respuesta general y difusa a una señal. Se trata de la clásica respuesta condicionada de Pavlov. 2. Aprendizaje de estímulo-respuesta. El alumno adquiere una respuesta precisa a un estímulo discriminado. Lo que se aprende es una conexión o, en términos skinnerianos, una operante discriminada, a veces llamada respuesta instrumental. 3. Encadenamiento. Lo que se adquiere es una cadena de 2 o más conexiones estímulo-respuesta. Las condiciones de este aprendizaje también han sido descritas por Skinner. 4. Asociación verbal. La asociación verbal es el aprendizaje de cadenas que son verbales. Básicamente, las condiciones se asemejan a las otras cadenas motoras. Sin embargo, la presencia del lenguaje en el ser humano hace que este tipo sea un tipo especial de encadenamiento, ya que los enlaces internos pueden seleccionarse a partir del repertorio del lenguaje previamente aprendido por el individuo. 5. Discriminación múltiple. El individuo aprende a dar una serie de respuestas de identificación diferentes a muchos estímulos distintos, que pueden parecerse en mayor o menor medida en su aspecto físico, aunque el aprendizaje de cada conexión estímulo-respuesta es un hecho sencillo. Las conexiones tienden a inferir entre sí. 6. Asociación de conceptos. El alumno adquiere la capacidad de dar una respuesta común a una clase de estímulos, aunque los miembros de esa clase puedan ser muy diferentes entre sí. El alumno es capaz de dar una respuesta que identifique toda una clase de objetos o acontecimientos. 7. Aprendizaje de principios. En términos sencillos, un principio es una cadena de 2 o más conceptos. Funciona para organizar el comportamiento y la experiencia. En la terminología de Osobel, un principio es un subsímero, un grupo de conceptos relacionados. 8. Resolución de problemas. La resolución de problemas es un tipo de aprendizaje que requiere los acontecimientos internos que suelen denominarse pensamiento. Los conceptos y principios previamente adquiridos se combinan en un enfoque consciente sobre un conjunto de acontecimientos no resueltos o ambiguos. Dado que los 8 tipos de aprendizaje son relevantes para el aprendizaje de segundas lenguas, la implicación es que ciertos aspectos de nivel inferior del aprendizaje de segundas lenguas pueden tratarse más adecuadamente con enfoques y métodos conductistas, mientras que ciertos tipos de aprendizaje de orden superior de enseñanza más eficazmente con métodos derivados de un enfoque cognitivo del aprendizaje. El proceso de aprendizaje de una segunda lengua se puede categorizar y secuenciar eficazmente en términos cognitivos mediante los 8 tipos de aprendizaje. 1. El aprendizaje de señas en general
se produce en el proceso total del lenguaje. Los seres humanos dan una respuesta general de algún tipo, emocional, cognitiva, verbal o no verbal, al lenguaje. 2. El aprendizaje estímulo-respuesta se hace evidente en la adquisición del sistema sonoro de la lengua extranjera, sobre el que, a través de un proceso de condicionamiento y ensayo-error, el alumno realiza aproximaciones cada vez más cercanos a la pronunciación nativa. 3. El encadenamiento es evidente en la adquisición de secuencias fonológicas y patrones sintácticos. El encadenamiento de varias respuestas, aunque no hay que engañarse pensando que las cadenas verbales son necesariamente lineales. 4. La asociación verbal implica la distinción de Gagné entre cadenas y no verbales, por lo que no es realmente un tipo de aprendizaje lingüístico independiente. 5. Las discriminaciones múltiples son necesarias sobre todo en el aprendizaje de una segunda lengua, cuando, por ejemplo, una palabra tiene que adoptar varios significados. 6. El aprendizaje de conceptos incluye la noción de que la lengua y la cognición están intrínsecamente interrelacionadas, así como las propias reglas. Reglas de sintaxis, reglas de conversación, son conceptos lingüísticos que deben adquirirse. 7. El aprendizaje de principios es la extensión del aprendizaje de conceptos a la formación de un sistema lingüístico, en el que las reglas no están aisladas en la memoria, sino que están unidas y subsumidas en un sistema total. 8. Por último, la resolución de problemas es claramente evidente en el aprendizaje de una segunda lengua, ya que el alumno se enfrenta continuamente a conjuntos de acontecimientos que son verdaderos problemas que hay que resolver, problemas tan difíciles como los de álgebra u otros problemas intelectuales. No es difícil, si se reflexiona un poco, discernir la importancia de los distintos tipos de aprendizaje en el proceso de adquisición de una segunda lengua. Profesores e investigadores han desestimado con demasiada frecuencia ciertas teorías del aprendizaje por considerarlas irrelevantes o inútiles, debido a la percepción errónea de que el aprendizaje de lenguas consiste en un solo tipo de aprendizaje. El lenguaje es un aprendizaje de lenguas, dicen algunos. El lenguaje es un proceso de condicionamiento, dicen otros. Ambos son correctos en el sentido de que parte del aprendizaje del lenguaje consiste en cada uno de los dos anteriores, pero ambos se equivocan al suponer que todo el aprendizaje de lenguas puede clasificarse de forma tan sencilla. Los métodos de enseñanza, al reconocer los diferentes niveles de aprendizaje, deben estar en consonancia con cualquier aspecto de la lengua que se esté enseñando en un momento determinado, reconociendo al mismo tiempo la interrelación de todos los niveles de aprendizaje de la lengua.